Tu nombre sea puesto en alto entre nosotros. Tu nombre es sobre todo nombre y tú eres digno de toda nuestra adoración. Tú eres el Altísimo. Señor, tú estás sobre cielo y tierra, reinas sobre todo y eres el Rey de este lugar. Señor, y como Rey de este lugar queremos adorarte, exaltarte, reconocerte, Señor, y saber que somos dependientes de tu gracia, de tu favor, de tu bendición, de que tú nos quieras hacer bien. Haznos bien en este momento, Señor. Haznos bien en este tiempo. Concédenos abrir nuestros ojos, quita todo velo de nuestros ojos y que podamos ver tu gloria, que podamos ver la gloria del Señor Jesucristo en tu palabra, que podamos ver la verdad de tu palabra, Señor. Padre, santifícanos por medio de tu palabra en este día. Haz que ella sea una vez más eficaz en tus hijos, en todo tu pueblo, y también llama a muchos, tráeles a la fe a muchos, para más gloria de tu nombre. Te lo imploramos y damos gracias porque sabemos que siempre nos escuchas, porque en Cristo Jesús estamos. Amén. Bien, vamos a recordar lo que hemos visto hasta aquí en este capítulo. El primer párrafo del capítulo 18 de la seguridad de la gracia y la salvación trata sobre los peligros o el peligro, trata sobre la seguridad y la posibilidad de la seguridad. O sea, ¿es posible estar seguro de la salvación, sí o no? Es posible, es posible. Y por eso la palabra clave de ese primer párrafo es precisamente esa. Es posible estar seguros de la salvación. Y esto, o sea, y desarrollando ese tema, los autores de la confesión hablan de que hay peligros o engaños de esa posibilidad. ¿Alguien recuerda cuáles son esos peligros? A ver, ¿alguien recuerda cuáles son los peligros que puede tener alguien que se engaña a sí mismo? A ver, sí, hay engaños propios del corazón, ¿verdad? El corazón mismo es engañoso y perverso. Y el corazón nos puede engañar sobre si somos salvos o no. A ver, ¿qué otro engaño hay, Casey? Engañado por sus acciones. ¿Tú puedes explicar cuál es el engaño de las acciones, como por ejemplo? ¿Cómo las acciones te pueden engañar y pensar que eres salvo cuando no lo eres? Me puse en aprieto. Viste que para ganar premio conmigo es un poco difícil. Sí, bueno, Casey está muy bien al decir que las acciones nos pueden engañar. Ahora, ¿qué acciones nos pueden engañar? Como por ejemplo, Casey, venir a la iglesia. Esto lo hacen pocas personas, los que están afuera, los niños que están contigo en el aula y otros no lo hacen, no vienen. Y tú puedes pensar, bueno, como yo vengo a la iglesia, yo soy cristiano. O como yo me sé los mandamientos, sé mucho de la Biblia, yo soy cristiano. O sea, las acciones nuestras, una buena acción para alguien. Yo estuve toda la semana trabajando aquí y hubo una pila de personas aquí que no estaban. Toda la semana que estuvimos picando la pared, yo sí soy cristiano. Otros a lo mejor no lo son, pero yo sí vengo a trabajar. A mí sí me preocupan las cosas que la iglesia hace. Las acciones nos pueden engañar. Recuerda lo que dice Mateo 7:23. Señor, Señor, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no hicimos esto y no hicimos aquello y no hicimos lo otro en tu nombre. Y el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. O sea, eran personas que hacían y sus acciones los engañaron. Ajá. Y también puede estar engañados, ¿por qué? ¿Por qué más? A ver, Casey. Por sus privilegios. ¿Privilegios como cuáles? ¿Alguien sabe qué privilegios? A ver, Jan Oresti. Venir a la iglesia, estar en la iglesia y estar exponiéndose a la palabra de Dios, tener padres creyentes que te traen a la iglesia, son privilegios que no tienen todos los seres humanos y esos privilegios nos pueden engañar. Los judíos decían, nosotros somos hijos de Abraham, porque eran herederos, descendientes de sangre de Abraham. Y Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y ustedes me quieren matar, Abraham nunca haría eso. Ustedes son descendientes físicos de Abraham, pero no son descendientes espirituales de Abraham. Nosotros podemos tener padres creyentes, excelentes cristianos,
pero eso no nos hace cristianos a nosotros, ¿verdad? David sabe eso, el Chini sabe eso. ¿Saben eso ustedes, verdad, Angeli? ¿Saben eso? Que abuela sea cristiana no los hace cristianos a ustedes. Que su bisabuela sea cristiana no los hace cristianos a ustedes. Ustedes deben mirar a Cristo para ser salvos. Estos son privilegios que ustedes tienen que otros niños no tienen, que tienen una iglesia cerca, tienen una bisabuela que los trae a la iglesia. Esos son privilegios que todos los niños no tienen y ustedes tienen que valorarlos, apreciar esos privilegios. Ahora, también es una posibilidad real que un cristiano puede estar seguro de la salvación, y de eso hablamos en la última parte de ese párrafo. O sea, que realmente es posible creer, es posible estar seguro que es salvo. Y eso lo vimos claramente en el apóstol Juan, que estaba muy seguro de su salvación y que nos dice a nosotros que debemos estar seguros de la salvación. En el apóstol Pablo, que decía que bueno, hay muchos pasajes que el apóstol Pablo demuestra que él está seguro de la salvación, pero él decía que él estaba justificado pues por la fe y que ahora tenía paz para con Dios. Él estaba seguro de que había sido justificado. Y bueno, hay muchos otros pasajes. Ahora, es posible estar seguro, sí. Ahora, vimos también en el segundo párrafo que la seguridad es infalible. Esa seguridad es infalible y se expresa negativamente primero. O sea, no depende del libre albedrío nuestro, ni depende de las acciones nuestras, la seguridad, pero sí depende de otras cosas. ¿Cuáles son las raíces en las que se sustenta o de donde crece la seguridad de la salvación? A ver, Andrei. Exacto, o sea, se sustenta en la obra de Cristo, en la justicia de Cristo, en el Evangelio, ¿verdad? Y en las promesas que aquí se nos hacen. ¿Qué más? En la obra y el testimonio interno. La obra, que son las marcas de la gracia, y también en el testimonio del Espíritu. Y vimos también que habían frutos de esto, y esos frutos eran obediencia, santidad, ¿verdad? También hay otros frutos, ¿a quién se acuerda? Orgullo, amor, aparte de amor, humildad. Humildad. O sea, esto no trae orgullo, esto trae humildad y santidad. O sea, realmente la gloria no es para nosotros, es para Dios, por eso trae humildad y santidad. Y también vimos que la seguridad es alcanzable. O sea, es algo que a veces no tenemos al principio, por eso dice que hay dificultad para la seguridad, al principio a veces no se tiene, o en algunos momentos no se tiene o se pierde, pudiéramos decir, pero es alcanzable. Y podemos decir también, o dijimos, o aprendimos, estudiando las Escrituras a la luz de la confesión, que la provisión para alcanzar la seguridad la da Dios por medio de ese Espíritu, ¿verdad? Somos capacitados por el Espíritu para conocer las cosas que hemos recibido de Dios. Nosotros las recibimos de Dios, muchas cosas, y el Espíritu se encarga de recordarnos, de testificarnos esas cosas que hemos recibido. Y no lo recibimos, esa seguridad que es alcanzable, por ninguna revelación extraordinaria, ¿verdad? No lo recibimos por una revelación extraordinaria. No es que en sueños se nos revela Dios y nos dice, tú eres salvo, no, sino por medios ordinarios, por los usos adecuados de los medios que Dios va a usar indistintamente, los medios de gracia que Dios usa indistintamente en todos nosotros. Y también hablamos sobre el deber de alcanzar esa seguridad. Te necesitamos, mi risa es porque veo a la niña entrando, está tan, por eso me reí, no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Algunas personas dicen, bueno, este se ríe, ¿de qué se ríe? El deber de alcanzar la seguridad, es por Amelia. El deber de alcanzar la seguridad. Nosotros todos tenemos el deber de alcanzar. Si es alcanzable, todos los creyentes deben esforzarse por alcanzar esa seguridad de salvación. Bien, hoy vamos a recordar más. Además, vamos a recordar además el lugar que ocupa este capítulo en la confesión. A ver, ¿alguien recuerda qué lugar ocupa el capítulo 18 en la Confesión de Fe de Londres? ¿Quién lo pueda decir? No lo vamos a ver aquí. ¿Quién lo puede decir? A ver, ¿quién puede hablar de eso? Del lugar que ocupa el capítulo 18 dentro de la confesión. A ver, Jesse.
En la sección del pacto, ¿verdad? En la gran sección del pacto. Y entonces, ¿y qué cosa del pacto viene siendo este capítulo? A ver, Andrei, vamos a ayudar a Jesse. Es una gracia pactual. O sea, que tener que un creyente, que alguien que está comprendido dentro de los beneficios del pacto de gracia, ¿el pacto de quién es el mediador de ese pacto? Cristo es el mediador de ese pacto, ¿verdad? Y en ese pacto, donde Cristo es el mediador, Cristo a todos los que, por los cuales Él vino a mediar, ¿verdad? Por todos a los cuales Cristo vino a mediar, Él les concede, ¿verdad? Gracias pactuales. Él les concede bendiciones pactuales y de esas bendiciones ya las vimos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las bendiciones pactuales? A partir del capítulo 10, los ayudo. Los llama, llamamiento eficaz, los llama eficazmente, los justifica, los adopta y los santifica, ¿verdad? Esos son bendiciones pactuales. Dios, en el pacto de gracia, a todos los que en Cristo Dios salva, Dios los llama eficazmente, Dios los justifica, Dios los adopta como hijos, ¿verdad? Los santifica y también los glorifica, por supuesto, pero no hemos hablado de eso. Pero los santifica. Y a todos esos, para hacer todo esto en ellos, ¿qué gracias les da? Les da la fe, ¿verdad? Les concede la fe. A vosotros os es concedido no solo que creáis, sino que también padezcáis por él. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, ¿verdad? Les concede la fe. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida. Esa es otra gracia pactual. Pero el texto que quería decirle dice, y creyeron todos los que fueron ordenados para la vida eterna. Quiere decir que el creer es una gracia que se le concede a aquellos que están ordenados para la vida eterna porque son beneficiarios del pacto, ¿verdad? Del pacto. Por eso en la confesión todo esto viene siendo parte de la sección del pacto. Entonces tenemos como gracias pactuales, tenemos la fe, el arrepentimiento, las buenas obras. Disculpen que yo tenía que haberle escrito esto para que ustedes lo tuvieran también una memoria ahí gráfica, ¿no? Las buenas obras, ¿qué más? La perseverancia, o sea, el que nosotros perseveremos, y además de eso, la seguridad de la gracia y la salvación. O sea, tener seguridad es una gracia que se nos concede en el pacto. Es una gracia que viene en el paquete que Cristo consiguió por nosotros. Es una gracia que se nos concede a todos los que somos beneficiarios del pacto de gracia en el cual Cristo es el mediador. Entonces, es importante que nosotros veamos siempre esto. Esta gracia pactual, pues es posible tenerla. Esa gracia pactual es alcanzable. Y vamos a ver hoy que esa gracia pactual es variable. Hoy vamos a ver que esa gracia pactual también es variable. La seguridad es variable. O sea, el cristiano, si pudiéramos decir que la gráfica de la gracia, de la seguridad de la gracia y salvación en todos los cristianos, no es así. No es que aquí nos convertimos o nacimos de nuevo, ¿verdad? Y aquí somos glorificados y que la gracia, la seguridad de la gracia, ¿no? La seguridad de la salvación va, en la medida del tiempo, va aumentando la seguridad de la gracia y la salvación. No siempre es así. Lo que nos va a enseñar hoy, lo que vamos a aprender hoy a la luz de las Escrituras, pero usando nuevamente nuestra confesión de fe como guía, como maestro para llevarnos en esta, es que la seguridad de la gracia y salvación realmente es así. O sea, es variable en el tiempo. A veces podemos estar muy seguros de la salvación,
Un verdadero creyente, por supuesto. Hay otros que tienen una seguridad falsa, recuerden. Estamos hablando de los verdaderos creyentes. La seguridad de la salvación es variable. Vamos a ver cómo lo dicen los autores de la confesión. Ustedes saben que ellos tienen palabras mejores que las nuestras. Estamos hablando de otros tiempos, estamos hablando de una verdadera reforma, estamos hablando del siglo XVII, estamos hablando de pastores bíblicos. Quisiéramos llegar a la estatura esa alguna vez, y ellos se esforzaban día a día para llegar a la estatura del varón perfecto. No lo alcanzaron, por supuesto, pero ahí caminaron, y nosotros podemos ver cuando nos miramos a la luz de ellos es que estamos bien por detrás de ellos o por abajo de ellos. No hemos alcanzado ni tan siquiera la estatura de ellos. Entonces, miren cómo lo dicen los autores de la Confesión de Fe de Londres de 1689. Lo dijeron de esta manera. La seguridad de la salvación. Aliani, dime si ves ahí el párrafo. Tú eres la más. La seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser zarandeada. De ahí donde está, que caer de aquí para abajo. Zarandeada. Disminuida también. O interrumpida de diversas maneras. Quiere decir que puede llegar a cero también. Interrumpida de diversas maneras. Dice ahora los motivos. Por negligencia en conservarla. O sea, esto siempre por negligencia en conservarla. Y usted dirá, bueno, no es una gracia pactual. Es una gracia pactual, sí, que te es concedida, pero usted debe conservarla. Así que ya vaya aprendiendo. Aunque Dios te la ha concedido, tú debes preservarla. Recuerden que no hay contradicción entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. No hay contradicción. Ambas cosas van tomadas de la mano. Aunque Dios es quien hace las cosas, siempre va a usar los medios, y dentro de los medios está tu esfuerzo personal. Y es difícil conciliar eso humanamente, pero esa es la verdad de las Escrituras. Entonces tenemos que puede ser también interrumpida, y esto no es por negligencia en conservarla. Ahora dice también por caer en algún pecado específico, lo cual hiere la conciencia y contrista el espíritu, por alguna tentación repentina o vehemente, por retirarles Dios la luz de su rostro y permitir incluso a los que lo temen andar en tinieblas y no tener luz. En todas las razones por las que puede venir esta inseguridad, pudiéramos decir, de salvación. Sin embargo, a pesar de todo esto arriba dicho, los verdaderos creyentes nunca son privados de la simiente de Dios. O sea, la simiente de Dios siempre va a estar en ellos, el Espíritu de Dios siempre va a estar en ellos, y de la vida de la fe. O sea, van a tener fe y van a tener vida, producto de esa fe en Cristo, en la promesa, ¿verdad? Y de ese amor de Cristo y de los hermanos. O sea, aunque ellos duden de su salvación, Dios va a estar en ellos, Dios va a seguir obrando en ellos, y van a contar con el amor de Cristo y el amor de sus hermanos también. Y dice, de esa sinceridad de corazón y conciencia del deber, ellos siempre van a contar con una obra gloriosa del Espíritu que provoca sinceridad de corazón y conciencia del deber, por los cuales esta seguridad puede ser avivada. O sea, como va a haber siempre una gracia de Dios en ellos, por lo tanto, la seguridad puede caer, pero va a ser avivada. Va a ser avivada nuevamente. Dice, puede ser avivada a su debido tiempo por la operación ¿de quién? Del Espíritu. El mismo que se las dio, ¿no? Dice, y por medio de los cuales, mientras tanto, los verdaderos creyentes son preservados de caer en total desesperación. O sea, van a dudar, pero no van a caer en una total desesperación. No van a caer en una total desesperación. Bien, aquí está lo dicho por los autores de la confesión. Vamos a ver por parte lo que ellos van diciendo, las verdades que van declarando, y vamos a demostrarlo a la luz de las Escrituras, que es lo que más nos importa. Nuestra conciencia debe estar ligada
a la verdad de la palabra de Dios, no a la verdad que dice la confesión de fe. Nosotros sabemos que la confesión de fe, nosotros vamos a ganar confianza en la confesión de fe en la medida que nosotros veamos que esta es una declaración bíblica. O sea, que esto que ellos están diciendo es bíblico. Entonces, en la medida que son declaraciones bíblicas, nosotros decimos, esta es nuestra confesión. Por eso es que esta iglesia, este pastor, dice que confiesa lo mismo que la confesión de fe de Londres, que mi confesión está resumida aquí. Pero porque yo ya he estudiado suficientemente este artículo o este libro, este resumen doctrinal, para darme cuenta que es un documento bíblico, o sea, extraída cada verdad, cada declaración aquí dicha, es extraída de las Escrituras. Entonces, por eso yo puedo decir, yo creo, y esta es mi confesión, yo digo amén a eso, antes de revisarlo delante de ustedes, porque ya lo he revisado muchas veces en privado, o lo he revisado incluso estudiándolo con ustedes. Entonces yo puedo declarar esto, pero no necesariamente todo el que está sentado aquí puede decir amén a eso. Debe decir amén una vez que por las Escrituras está convencido de que esto que ellos dicen ahí es la verdad que enseña las Escrituras. Entonces, vamos a ver si las Escrituras declaran lo mismo. Bueno, lo primero que ellos dicen es, ellos declaran que hay un hecho de que es un hecho de que la seguridad de la gracia y salvación varía, tiene variación. Y ellos lo dicen de esta manera, dicen que puede ser zarandeada y puede ser disminuida. Puede ser zarandeada y puede ser disminuida. Hay un texto en Hebreos 6, nosotros podemos encontrar una declaración del autor de Hebreos, que todavía no sabemos quién es. Quizás un día en el cielo sepamos, pero él no se identifica, y como no se identifica, hay muchas hipótesis, pero nadie sabe quién es. Pero el autor de esa carta a los hebreos dijo, pero deseamos que cada uno de vosotros, capítulo 6, versos 11 y 12, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Fíjense ustedes, el autor de esta carta, que muy probablemente haya sido un apóstol, ¿no? El autor de esta carta dice que para tener plena certeza de lo que hemos creído, de nuestra esperanza, para tener plena certeza, ¿qué cosa es eso? Seguridad de salvación. Para tener plena certeza de la esperanza, o sea, para tener seguridad de salvación, ¿qué hace falta? Deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. O sea, una persona debe mostrar la misma solicitud en hacer todas las cosas que Dios les manda hasta el fin. O sea, que lo que se deriva de eso es que si no mostramos la misma solicitud hasta el fin, ¿qué va a pasar? No vamos a tener la misma plena esperanza. No vamos a tener la certeza, la plena certeza de la esperanza, si no mantenemos la misma solicitud hasta el fin. Y por eso es que él sigue diciendo, a fin de que no os hagáis perezosos. O sea, tenemos que tener una misma solicitud, no ser perezosos, porque si no, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Yo les voy a poner un ejemplo sencillo para que ustedes me entiendan. Un ejemplo sencillo. Nosotros nos levantamos todos los días en la mañana, ¿verdad? Y aquellos que tenemos fe o que nos levantamos con un poquito de fe, entendemos grandes verdades. Lo primero que viene a nuestra mente, o sea, lo que debería venir a nuestra mente es, hay un Dios en los cielos. Ajá. Y Él debe ser adorado. Pero hay un hombre en la tierra que tiene una naturaleza pecaminosa, que es débil, frágil, y ahora va a comenzar el día y se va a exponer a este mundo. Se va a exponer a su naturaleza pecaminosa y se va a exponer a todas las tentaciones del diablo. Un hombre y una mujer de fe, ¿qué hacen? Dicen, Señor, auxíliame. Pero no dicen, Señor, auxíliame nada más. Van de rodillas en obediencia, porque la fe es obediente, en obediencia a lo que Dios manda, y va a depender del Señor, y va a invocar el nombre del Señor, y va a postrarse delante de Dios rogando su fuerza, su gracia para el día de hoy. Y entra a su cuarto en secreto. Esto es lo que hace la obra de la fe. Los que verdaderamente creen y no son perezosos, los que muestran la misma solicitud hasta el fin. Dice, yo tengo que mostrar solicitud hoy. Yo tengo que creer hoy. Aquellos que por la fe y la paciencia, en fe y en paciencia, usted va a su cuarto en secreto y usted dice, yo tengo
yo necesito encontrarme con mi Padre hoy, yo necesito la gracia del Espíritu de Dios hoy, y va a buscar esa gracia del Espíritu para hoy. Pero si usted es perezoso, y no imita, sino imitadores, y no imitas a aquellos de fe que con paciencia y fe esperaron las promesas, si usted no lo imita, usted va a decir, ¿qué va? Tengo muchas cosas que hacer en el día de hoy, tengo que hacer esto y lo otro, no puedo orar, y ahí empiezas a tener tropiezos. Ya fuiste perezoso en hacer aquello que tienes que hacer. Y es muy probable que como no mostraste la misma solicitud, no vas a contar con la plena certeza de la esperanza. Y comienzas a perder. Entonces, lo que quiero que vean en este verso solamente es que hay una dependencia de la solicitud nuestra con la plena certeza. O sea, la plena certeza puede desaparecer, puede disminuir si no hay solicitud. Puede desaparecer, no puede no estar la plena certeza si no hay solicitud. Si hay pereza, puede desaparecer. Es lo que quiero que noten solo en este verso. Ahora, ellos dicen que esa certeza puede, o esa seguridad de salvación puede ser zarandeada, disminuida e incluso puede ser interrumpida. Y luego habla de las razones. Y vamos a ver todo tipo de textos para esto, ¿no? Pero vamos a ver, cuando veamos las razones, vamos a ver que esa certeza puede ser zarandeada, disminuida e incluso interrumpida. Vamos a ver los ejemplos. Vamos a ver las razones de su variación. Viendo las razones vamos a ver también que esto es lo que ocurre, o sea, es zarandeada, disminuida, interrumpida. Pero la primera razón, vamos a ver que es la negligencia en conservarla. Primera razón, negligencia en conservarla. La primera razón por la que este pico ocurre, o sea, esta curva hacia abajo ocurre, es que hay negligencia. La negligencia en conservar la seguridad de salvación hace que este pico, que no sea así, sino que baje. Eso es lo primero que ocurre, la negligencia en conservarla. Vamos a poner aquí un número 1. Número 1, negligencia en conservarla. Entonces, esto hace, ¿dónde podemos ver esto en las Escrituras? Bueno, les voy a traer un pasaje inesperado, ¿sabe? Realmente para mí fue un pasaje inesperado, por eso creo que para ustedes es un pasaje inesperado, porque a veces, usamos poco realmente este libro para demostrar casi nada. No lo usamos frecuentemente. Y es el libro Cantar de los Cantares. En el libro Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículos 2 al 6, y déjenme decirles que los puritanos, entiéndase por puritanos, los reformados, los cristianos verdaderos, bíblicos, reformados, apasionados con el Evangelio, con Cristo y su gracia, y que eran ingleses. Los ingleses. ¿Dónde se elaboró esta confesión? En Londres. ¿Y dónde queda Londres? Inglaterra. Entonces, los puritanos, fue en Inglaterra donde a los reformados, aquellos hombres que entendieron la reforma y vivieron conforme a la reforma y se apegaron a todas las verdades de las Escrituras y todo lo querían hacer por medio de las Escrituras, que le llamaron despectivamente primero puritanos. Estos se creen muy puritanos. Entonces, a los puritanos, cuando yo les menciono a los puritanos, estoy hablando para que usted entienda, en su mente puede decir, pues los puritanos eran verdaderos cristianos, eran cristianos de verdad, eran cristianos reformados, pero que vivían para Dios, eran hombres y mujeres que se vestían correctamente, se sometían a sus esposos, vivían para la gloria de Dios, tenían 7 y 8 y 10 hijos para la gloria de Dios, vivían para Dios. Esto eran las mujeres puritanas. Los hombres puritanos eran hombres cabeza de familia, hombres que vivían con una espada aquí y para defender a su familia, pero también con una Biblia aquí, conocían más Biblia que todos nosotros. Esos son los puritanos. Vivían para la gloria de Dios, todo lo que hacían lo hacían para la gloria de Dios y su única autoridad eran las Escrituras. ¿Ya? Las Escrituras, déjame levantar este libro.
Eran las escrituras, aunque eran confesionales, todos también. Todos los puritanos eran confesionales también. O sea, creían que tenían que tener un resumen claro, preciso para todas las falsas doctrinas. Hay muchas realidades que vivimos hoy que son obligatorias o son necesarias por el pecado, hermanos. Son necesarias por el pecado. ¿Por qué usted tiene que tener una linterna en su casa y un arma en su casa? ¿Por qué? Por el pecado. ¿Por qué usted tiene que tener una vara para disciplinar a sus hijos? ¿Por qué? Por el pecado. Son realidades dolorosas pero necesarias. ¿Por qué se tiene que tener una confesión? Por el pecado. Si no, todo el mundo hablara con una Biblia, todo el mundo entendiera lo mismo de la Biblia y no hiciera falta ninguna confesión. Pero es necesaria por el pecado. Porque no todo el que tiene esta Biblia cree lo mismo de lo que dice la Biblia. Por eso tenemos que tener una confesión que resuma claramente lo que dice la Biblia. Entonces, los puritanos, todo esto, por eso yo me meto 3 horas predicando. Los puritanos sí usaban Cantar de los Cantares. Mucho. Y vamos a ver lo que ellos veían en Cantar de los Cantares. Vamos a ver lo que ellos veían. Usted va a decir, bueno, me parece que están viendo mucho. Bueno, yo no considero lo mismo que tú. Yo creo que están viendo correctamente, sin dejar de ver otras cosas, porque es lo que sucede hoy en día. Hoy nosotros pudiera ser, si usted lo ha usado, Cantar de los Cantares, lo ha leído, usted va a ver historias de amor ahí, incluso de amor íntimo en la pareja. Y usted dirá, bueno, pero ¿se trata de eso solo? O si nosotros miramos a toda la Escritura y mirando que la Escritura le da luz a la Escritura, nosotros podemos ver que el verdadero matrimonio resaltado en la Biblia es el de Cristo y su iglesia. Ese es el verdadero matrimonio resaltado en la Biblia. Todo lo demás es un tipo de aquel. Por eso Pablo le dice, yo los digo un misterio, todo esto los digo de Cristo y de la iglesia. Y está hablándole a los matrimonios, cómo debe el esposo amar a su esposa y cómo debe la esposa sujetarse a su esposo. Y luego dice, yo les voy a decir un misterio, y esto lo digo de Cristo y de la iglesia. Porque es el verdadero matrimonio en la Biblia. Y los matrimonios que hoy tenemos, los tenemos para tipificar aquel matrimonio, para hablarnos de aquel grande matrimonio, que es el más glorioso de toda la historia de la redención y de la manifestación de Dios y de cómo Dios se revela así en nosotros, del amor de Dios por nosotros. Es ese amor de un hombre que realmente ama a su esposa. Ese es Cristo el que nos ha amado a nosotros. En Cantar de los Cantares se va a reflejar mucho, se va a dar mucha luz sobre ese amor de Cristo y de la iglesia. De Cristo con cada creyente. Y vamos a ver cómo dice Cantar de los Cantares, capítulo 5, los versículos 2 al 6. Miren cómo dice, miren las palabras. Yo dormía. ¿Quién dormía? ¿Quién duerme? Dice, no duerme el que vela por Israel. Quiere decir que ese que duerme no es Cristo, ¿verdad? En todo caso es la iglesia. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Eso es la realidad de un verdadero creyente. Es la voz de mi amado que llama, ábreme. Entonces, el amado de la esposa, ¿quién es? Cristo. ¿Y Cristo está llamando a quién? ¿A todos los corazones? No. A los corazones de su pueblo, sí. A su iglesia, sí. Conforme a Apocalipsis, ¿verdad? Así mismo. Él, mi amado, me está llamando y me está diciendo, ábreme, ábreme, esposa mía. Pero miren, hermana mía, amiga mía. Dice, paloma mía, perfecta mía. Así nos trata el Señor. Así nos llama el Señor cada día a tener comunión con Él. Así nos llama el Señor a tener comunión con Él todos los días. Basta que nosotros escuchemos su voz, que es esta, llamándonos todos los días a tener comunión con Él. Y nosotros a salir corriendo, a no hacerle caso, a quedarnos dormidos. Pero la verdad es que Él nos llama a la comunión. Dice, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Está el amado fuera de la casa, ella está dentro de la casa. Dice, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir?
Ahora, disculpen, esto debe estar, no sé por qué ahí no cae, porque aquí sí. Bueno, parece que ahí en la diapositiva no. El asunto es que esta es una conversación, hasta aquí es una conversación, la conversación de sus amados hasta aquí, y de aquí es la conversación nuevamente de la mujer. Y la mujer dice, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? O sea, ya yo estoy desnuda en la cama, no me voy a vestir para abrirte, ábreme, había que abrir la puerta y dejarlo entrar. Pero ella estaba desnuda en la cama, ¿cómo se ha de vestir? ¿Usted se da cuenta de la justificación? Se está justificando, no puedo abrirte ahora, yo estoy desnuda en la cama, ¿cómo me voy a vestir ahora? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? O sea, ¿cómo me voy a bajar a abrirte la puerta? No me voy a bajar a abrirte la puerta. Miren cómo dice la otra parte. Mi amado metió su mano por la ventanilla. O sea, hizo más aún, hizo más. Y mi corazón se conmovió dentro de mí. O sea, el Señor hizo más todavía por querer tener intimidad conmigo y yo me conmoví en mi corazón. Yo me levanté para abrir a mi amado. Y mis manos gotearon mirra, empezó a ponerse nerviosa. Y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Hermanos, ¿le ha pasado? ¿Le ha pasado que Dios nos llama y nosotros no acudimos y después entonces queremos salir a buscar a Dios y no lo encontramos por ningún lado? No hallamos que esté con nosotros porque nos distanciamos, porque nos dimos lujo, porque no podíamos levantarnos de la cama, porque no queríamos ensuciarnos, porque no queríamos tener comunión con Él y teníamos cosas más importantes que hacer y teníamos pretextos y luego cuando lo queremos buscar no lo hallamos. Esa es la realidad del creyente con Cristo, día a día. Y lo que sucede con el creyente con Cristo día a día es que cuando nosotros no somos disciplinados, no somos diligentes, no cuidamos la relación con nuestro Dios, con nuestro Señor, con nuestro esposo, cuando no cuidamos eso, nosotros muchas veces perdemos esa intimidad que pudiéramos gozar si somos atentos a su voz y estamos constantemente bajo su cuidado. Yo no puedo dejar de recordar algunas de esas veces que Dios ha tratado conmigo. Por supuesto que todo verdadero creyente, yo supongo que tenga experiencias que debería anotar incluso, que debería tener en cuenta. Porque Dios nos pide que nosotros tengamos memoria de esas cosas. Que tengamos memoria de esas cosas. Y usted me perdona una vez más que yo me tome de ejemplo, pero bueno, es lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo recuerdo, yo muy pocos años de convertido, sería 2 años de convertido por ahí. Yo me convertí en una iglesia carismática, una iglesia de esta que los jóvenes hacen más actividades y son más un club social que otra cosa. Pero me convertí. Dios me salvó. El amado tocaba mi corazón y quería tener intimidad conmigo. Yo recuerdo en ese tiempo, yo aprovechaba mucho los tiempos cuando yo trabajaba secularmente y yo tenía que tener una vida de oración porque de lo contrario iba a perecer. Yo trabajaba en un antro de perdición en el Hotel Internacional en Varadero. Yo era un muchacho bien joven. Si tenía algún bien parecido, joven era bien parecido. Pero en el Hotel Internacional ustedes conocen el Cabaret Continental. Las personas mayores a lo mejor han escuchado hablar de eso. El Cabaret Continental, bueno, eso era al lado de la cocina central donde yo trabajaba. Y yo era el subchef de lo internacional en ese momento, una persona importante. Entonces ustedes saben, las mujeres no solo ven al hombre bonito, ven al hombre con posibilidades. Y yo estaba casado con una bella esposa y amaba a mi esposa, pero la tentación es grande. Yo tenía que pelear diariamente. Yo tenía que llegar
al trabajo ya con el Señor, que sea mi fuerza. Si no, yo iba a perecer. Yo iba a perecer. Entonces yo tenía que aprovechar cada minuto de mi vida. Recuerdo, iba en aquellas guaguas que iban de Varadero a Cárdenas, yo iba leyendo las Escrituras y rogándole al Señor. Y yo trataba de depender del Señor día a día. Y yo recuerdo un día de esos de Franco, que no trabajaba, que ya los jóvenes me habían hecho ofertas, los jóvenes de la iglesia, me habían hecho ofertas, yo tendría 24, 25 años, me habían hecho oferta de ser del equipo de béisbol de la iglesia. Usted sabe, club social. Yo era del equipo de béisbol de la iglesia y teníamos juegos de béisbol con otras iglesias y bueno, el Señor usaba eso para tener comunión, etcétera, porque hasta las cosas malas que nosotros hacemos, o las no tan buenas, o las que Él lo manda, Él lo usa para bien a sus hijos, todas las cosas ayudan a bien. Y yo recuerdo que yo estaba en ese equipo de pelota y ellos estaban estábamos los jóvenes en un camión que tenía la iglesia, íbamos camino a un pueblo en la provincia de Matanza que se llama Alacranes. Y ahí íbamos a jugar con el equipo de Alacranes y con otro equipo que venía de Santo Espíritu. Y el asunto es que iban los jóvenes ahí hablando de su averaje, los que saben de béisbol, cómo batean, si batean mucho, si batean poco, y cuántos jonrones, y si yo nunca he dado un jonrón y el otro. Y yo recuerdo que mi amado tocó a la puerta, como diciendo, sal de esa conversación. Porque no conviene, porque no te aprovecha, y porque aunque tú no vayas para el trabajo, tú necesitas estar conmigo. Fue algo así. El trato que Dios estaba teniendo conmigo era algo así. Yo necesitaba de Él. Yo recuerdo que en el mismo camión ellos estaban en su discusión y yo comencé a mirar hacia el cielo y a orar y darle gracias a Dios por lo que había hecho en mi vida, por salvarme, por cuidarme, por poder disfrutar de comunión con Él. Y yo iba dando gracias a Dios todo el viaje se fue y yo gozoso del Señor. Todos los muchachos, yo podía notar cuando esto ocurre, tú puedes notar cuando el mundo está ocurriendo alrededor tuyo, la gente preocupada, turbada, nervioso con el juego, que si, ¿qué voy a hacer y qué no voy a hacer? Y si vamos a ganar o no. Y a mí no me preocupaba nada de eso, porque para mí era más importante lo que yo estaba disfrutando con el Señor y disfrutando también de mis hermanos. Y yo me gozaba con mis hermanos, me deleitaba con mis hermanos, podía disfrutar de la comunión de todos ellos. Hermanos, ¿saben qué? Les hablo de mi averaje aquel día. Mi averaje aquel día fue distinto del averaje de todos los demás. Las personas me miraban y me decían, ¿a ti qué te pasa? ¿Qué tú comiste hoy? ¿Qué te pasó hoy? 2 jonrones, 2 dobles, no sé cuántas cosas. Las personas del otro equipo, yo era el héroe hasta del otro equipo. Me miraban y decían, y yo sabía qué era lo que pasaba. Yo sabía qué era lo que pasaba. Y es que el Señor nos capacita, hermanos, para todo. Es para todo. Él es el Señor de todo. Yo recuerdo que había un inconverso dentro de aquello, que ya, bueno, lo digo por el resultado, porque hoy está en el mundo. En ese tiempo él era copastor de la iglesia, ese personaje. Y yo recuerdo que él tenía un lema, decía, sáquenme a Dios de aquí del juego de pelota. Así decía. No te pongas ahora que si Dios, no te me pongas espiritual. Esto es un juego de pelota. No, Dios no se mete en eso. Yo era un recién convertido y me lo estaba diciendo el copastor de la iglesia. Y yo decía, que Dios no se mete en esto. No sé, yo no tenía la doctrina que tengo hoy, no le podía rebatir mucho, pero aquello me parecía ilógico. Yo creía que Dios estaba en todo lugar y yo podía vivirlo. Incluso no solo podía explicar bíblicamente, pero me parecía una herejía. Y así fue. Hermanos, Dios nos llama a tener intimidad con Él, que es necesaria, imprescindible. Y si no la tenemos, nuestra seguridad va a menguar. Si no la tenemos, nuestra seguridad va a menguar. Y Él es el Dios de la cola de la gasolina. Él es el Dios de la cola del pan. Él es el Dios de todo. Todas las cosas. En todas las cosas. Y en todo lugar. Y en todo momento. Dios quiere tener comunión con su iglesia. En todo momento. En todo momento. En la aflicción. En la fiesta. En todo lugar. Dios quiere tener comunión con nosotros y nosotros necesitamos tener comunión con Él.
Si nosotros nos damos el lujo de decir, no, estoy acostado, no me puedo levantar, y cómo me voy a ensuciar, y pretextos, nosotros vamos a ver que vamos a caer de esa seguridad que tenemos en Cristo. Porque después de no tener comunión viene el pecado. Porque después de un pecado viene otro. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 6, encontramos esto. Más, pudiéramos decir, más claramente y más explícito para nosotros. En palabras no poéticas como Cantar de los Cantares, en palabras explícitas. El apóstol Pedro nos dijo, vosotros también poniendo toda... ¿Quién tiene que hacer eso? Nosotros. Nosotros también poniendo toda diligencia, añadir a vuestra fe, ¿qué cosa? Virtud. Quiere decir que hay que hacer algo. Hay que no solo tener fe. Tú tienes fe, muy bien, sigue adelante. Anda en esa fe. Muévete según esa fe. A la virtud conocimiento, conócelo más. Al conocimiento dominio propio. ¿Cómo puedes vivir con dominio propio? Al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que ser diligentes en esto. Tenemos que ser diligentes en esto. Si no somos diligentes, algo va a pasar. De hecho, el fin de ese verso es, y así vamos a encontrar verdaderos frutos y no vamos a caer jamás y vamos a esto, cuando nosotros estamos dedicados a esto. O sea, lo primero que nos hace caer es la negligencia. Negligencia en nuestros deberes, que son deberes de la fe. Una persona que cree, fíjense, ¿por qué yo puedo ir o yo debo ir a la oración y a mi encuentro con Dios? Porque yo creo. Pero yo solo creo que Cristo es el Señor. Yo creo que Cristo es el Señor y creo todas las verdades que Cristo dice. Y una de las verdades que Cristo dice es que yo soy un pecador. Que hay un mundo ahí adelante que me va a tentar. Y también que hay un enemigo llamado el diablo que me va a tentar y me van a hacer caer. Entonces, yo tengo que creer eso. El que cree eso es el que va a la oración. El que cree que necesita un encuentro con Dios y que lo que yo soy depende de la gracia de Dios, va a ir a la oración. Va a ir a exponerse a la verdad de las Escrituras porque ella es útil para enseñar, pero también para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Yo necesito esto. Yo necesito ser iluminado día a día por la palabra de Dios. Por eso es que entonces ejerzo la fe. No solo creo. O sea, creer no es solamente yo creo que Cristo es el Señor, no es vivir conforme a esa creencia. Entonces eso es lo que hace la fe. Obra de esa manera. Ahora, otra de las cosas que hace caer es que la negligencia sea zarandeada, disminuida o incluso interrumpida, es caer en algún pecado. Tiene que ver un poco con la pregunta que me hacía Jesse el domingo pasado. Caer en algún pecado grave. Un pecado grave, porque nosotros pecamos constantemente, pero hay pecados, y recuerden que todos los pecados no son iguales. Entonces, caer en un pecado, vamos a ponerle aquí grave, caer en algún pecado grave, hace grave con V, ¿verdad? Casi siempre. Pero con B es más grave todavía. Entonces, algún pecado grave puede hacer que uno realmente también la seguridad de salvación caiga. Yo le ponía a Jesse el domingo pasado el ejemplo de David. Y es el mejor ejemplo para poner aquí. Una vez que David cae en ese pecado grave, bien grave, que ya todos conocemos, él escribe el Salmo 51, una vez que es ya reprendido y que él puede ver claramente su maldad. Él dice, cámbialo te sugiero que lo cambies de posición. Ajá. ¿Ya tenemos audio? ¿Ya? Sí. Entonces, en el Salmo 51, versículos 8 al 12, lo tenemos aquí. Miren cómo las palabras de David para que se den cuenta de la inseguridad de salvación que tenía David y que pierde esa seguridad de salvación por su pecado. Dice, hazme oír gozo y alegría. O sea, ¿tenía gozo y alegría?
No, hazme oír gozo y alegría, Señor. Haz esto, dice, y se recrearán los huesos que has abatido. Él se siente abatido. Dice, esconde tu rostro de mis pecados. Se está viendo Cristo bien sucio, David bien sucio delante del Señor. Se está viendo sucio. Dice, esconde tu rostro de mis pecados. O sea, estás viendo mis pecados horribles. Dice, y borra todas mis maldades. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Por qué le está pidiendo un corazón limpio? Porque él veía su corazón sucio. Y una persona que se ve con un corazón sucio, ¿se puede ver salvo? No se ve salvo. De hecho, él sigue diciendo, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Está viendo un espíritu torcido dentro de él. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Él veía todo eso en un hilo por su maldad, por su pecado. Dice ahora, vuélveme el gozo de tu salvación. O sea, yo quiero nuevamente tener el gozo de que tú me has salvado y espíritu noble me sustente. ¿Se da cuenta cómo la seguridad de David es zarandeada? La seguridad de salvación de David es zarandeada por su horrible pecado. Bueno, una de las cosas que hace que la seguridad descienda, varíe y en este caso hacia abajo es también un pecado grave. Por alguna tentación repentina o fuerte también. No hemos pecado, pero estamos siendo tentados fuertemente, vehementemente, insistentemente estamos siendo tentados. Fíjense que no hemos pecado, pero estamos siendo tentados. Esto también hace muchas veces hacer que la seguridad de decir, bueno, a este que se le están ocurriendo cosas tan perversas, que está siendo tentado a hacer cosas tan malas, ¿seré salvo yo? O sea, es lo que uno pudiera preguntarse. ¿Dónde vemos esto? Bueno, hay un salmo que ilustra esto, el Salmo 77, versículo 6 al 8. Miren cómo dice, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Te das cuenta de lo que está dudando el salmista? El salmista dice, ¿me desechará Dios? ¿Será propicio a mí nuevamente? O sea, ¿me perdonará? ¿Pasará por alto mis pecados? Dice, ¿ha cesado para siempre su misericordia? Miren lo que está dudando. Porque ha sido tentado, se ha acabado perpetuamente su promesa, está dudando de Dios. Y esas dudas de las promesas de Dios, de la misericordia de Dios, eso hace que, por supuesto, la salvación, tú dudes de ella. Estás dudando, estás siendo tentado con una duda. Estás siendo tentado a dudar de la obra de Dios en ti o de la misericordia de Dios para contigo. Y eso hace que, por supuesto, tu seguridad de salvación caiga. Entonces, aquí una tentación, ¿verdad? Fuerte, pudiéramos decir, una tentación fuerte. Y también otro motivo que nos lleva a caer o ser zarandeada la seguridad es porque Dios simplemente, fíjense que ahora no depende, ahora esto no es de nosotros, esto es Dios, que es Dios, es soberano. Dios puede retirarnos la luz de su rostro. Retirar la luz. Vamos a poner aquí Dios. Fíjense que ahora esto no es negligencia nuestra, no es pecado nuestro, no es una tentación que viene, es que simplemente Dios puede retirarnos la luz de su rostro. ¿Cómo es eso? Bueno, los autores de la confesión dicen, por retirarles Dios la luz de su rostro y permitir incluso a los que lo temen andar en tinieblas y no tener luz. ¿Puede hacer Dios eso? ¿Lo ha hecho Dios? Bueno, vamos a ver algún texto de las Escrituras, como por ejemplo, en el Salmo 30, versículo 7, dice, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Pero también dice, escondiste tu rostro, fui turbado. Dios es el mismo que con su favor lo afirmó en su monte fuerte, ¿verdad? Es Dios el que dio favor, pero también dice, escondiste tu rostro, fui turbado.
Esta es una verdad que nosotros no podemos ignorar. Dios puede revelarse a tu vida y hacerte fuerte. Yo me siento firme en el Señor, yo estoy convencido de su gracia en mí, pero también Dios puede esconder su rostro de mí y decir, yo no sé ni qué soy yo, porque me turba. Si Dios se aleja de nosotros y se esconde su rostro, si esconde su rostro de nosotros, hermanos, nosotros vamos a turbarnos. Y Dios puede hacer eso. El Salmo es una prueba de ello. Escondiste tu rostro, fui turbado. Esa es una verdad. En Isaías 50:10 nos habla de esa verdad también. Dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Hay creyentes que pueden andar en tinieblas y carecer de su luz. ¿Qué tiene que hacer una persona cuando anda en tinieblas y carecer de luz? Bueno, esperar en Dios, confiar en Dios, esperar, porque el que da luz y la quita es Dios. Y no estamos hablando de electricidad precisamente. Ese no es Dios. Bien, no es Dios el autor directo. Él es el Dios de todas las cosas, así que no es el que toca el interruptor, el que quita los catados, pero el autor primario de todas las cosas, sí es. Entonces, hasta aquí hemos visto que también Dios puede retirar la luz y todas estas cosas son causas de la variabilidad o la variación de las razones de la variación de la seguridad. Pero vamos a ver los límites de esa variación. Hay límites, desde aquí hasta aquí. Estos son los límites de la variación, ¿no? Desde este pico hasta ahí van a variar. No van a variar más que eso en el gráfico. Ahora vamos a ver bíblicamente hablando cuáles son los límites de la variación. Lo que dicen los autores es que nunca quedan destituidos de la simiente de Dios. O sea, aunque va a haber variación, eso no va a ser nunca hasta quedar sin la simiente de Dios. Va a ser hasta un límite. La simiente de Dios va a permanecer en ellos. Entonces, lo que dicen los autores es precisamente eso. Aunque ellos vayan a dudar de la salvación, nunca va a faltar el Espíritu de Dios en sus vidas, testificándoles que son hijos de Dios. Nunca va a faltar que Dios está en ellos. Como por ejemplo, en 1 de Juan 3:9, ¿qué declaración encontramos? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Entonces aquí nosotros podemos decir que aquí permanece Dios en él. Siempre, hasta ahí va a ser la caída. Dios va a permanecer. Hay límites de esa seguridad. Puede haber límites, puede haber dudas si soy salvo. Puede haber de todo, pero Dios va a permanecer ahí. Dios, la simiente de Dios va a permanecer en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, no puede entregarse por entero al pecado porque es nacido de Dios, porque la simiente de Dios permanece. Eso en primer lugar. O sea, Dios va a permanecer, la simiente de Dios va a permanecer en el creyente aunque dude de la salvación. El Espíritu de Dios va a estar ahí. Ahora, la obra del Espíritu de Dios haciendo que esta persona permanezca, aunque sea con un poquito de fe, para no desesperarse, también va a estar ahí. El Espíritu de Dios capacitando a la persona. A ver, ¿de dónde proviene la fe? De Dios. De hecho, la fe es un fruto del Espíritu de Dios, ¿verdad? Es parte del fruto del Espíritu de Dios, ¿verdad? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Quiere decir que el tener fe es salvífica, por supuesto, es señal de que el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Ya? Entonces, esa fe va a permanecer. El Espíritu de Dios va a estar allí, dándole a esta persona desesperada, esta persona que dice, devuélveme el gozo de la salvación. David estaba desesperado, no se sentía salvo, pero estaba clamando a Dios.
Con un poquito de fe, con un remanente de fe, con la obra del Espíritu de Dios en su vida, era que se estaba arrepintiendo y pidiéndole a Dios. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que vemos en la Escritura, como por ejemplo en Lucas 22, 32. Miren lo que sucede. ¿Recuerdan a quién se le dijo esto, verdad? Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Vas a caer bajo, vas a caer y vas a dudar de todo ahí, pero tu fe no va a faltar. Y tú una vez vuelto de esa caída atroz, cuando te levantes, confirma a tus hermanos. No va a faltar la fe. Yo voy a rogar que tu fe no falte. ¿Eso es una verdad para Pedro solamente? Es una verdad para todos los que están en el pacto de gracia. Para todos es una verdad. La fe no le va a faltar. Aunque caigan en pecados horribles que los hagan dudar de su salvación, la fe no les va a faltar. Bendito sea Dios. Job, capítulo 13, versículo 5, nos ilustra esta verdad también. He aquí que él dice, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Se dan cuenta lo que hace un verdadero creyente? Siempre va a permanecer en él la fe. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. No obstante, voy a estar ahí. ¿Delante de quién? De él. O sea, voy a tener siempre a Dios delante de mí. Voy a siempre creer en él. Voy a esperar en él. Él me va a matar, yo voy a esperar en él. Voy a estar siempre consciente de que Dios está ahí para mí, me va a escuchar. En Isaías 54, versículos 7 y 8 también vemos esta verdad, un poco de esta verdad. Dice, por un breve momento te abandoné. ¿Quién está hablando? Dios. Por medio de Isaías, ¿verdad? Por un breve momento te abandoné. ¿Cómo es eso? Dios abandona. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Entonces, Dios puede ser que en su ira por tus maldades te abandone por un poco de tiempo a propósito, para que tú veas, para que tú puedas percibir su ira, para que puedas percibir su disciplina, para que puedas percibir lo horrible que es vivir lejos de Dios. ¿Puedes percibir eso? Sí, pero de luego Él va a tener misericordia y te va a recoger y te va a levantar con su gran misericordia. Y también veamos por último Miqueas capítulo 7, versículos 7 al 9 dice. Miqueas 7, ¿sí? ¿Se apagó? Bueno, Miqueas, búsquelo. Miqueas en la Biblia, no vamos a tener ayuda visual parece. Miqueas 7, 7, 7, 7 dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque mora en tinieblas, Jehová será mi luz. ¿Se da cuenta? Yo caí, yo estoy morando en tinieblas, yo estoy un poco desesperado, pero Dios me va a levantar. La ira de Jehová soportaré porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. ¿Se dan cuenta que permanece la fe? ¿Se da cuenta que un verdadero creyente no se va a apartar la fe nunca? Aunque sea tenue, va a ser suficiente. Aunque sea tenue, va a seguir esperando en Dios. Porque ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, Dios? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Después de ver esta característica real de la seguridad de gracia y salvación, o sea, que es variable, ¿qué podemos concluir? Bueno, podemos concluir que el tenerla, o sea, tener la seguridad de gracia y salvación constituye un don, ¿verdad? Una gracia, se nos regala, inigualable. ¿Qué don más glorioso para este mundo, para el diario vivir? ¿Qué don tan glorioso? ¿Cuán útil para el creyente en sus luchas?
Yo puedo ser tentado a esto, ser tentado a lo otro, pero qué glorioso el Señor me tiene seguro. Estar en este mundo día a día en las luchas contra el mundo, contra el diablo, contra tu propia naturaleza, pero saber que Dios te tiene seguro es un don inigualable, la seguridad de la gracia y la salvación. Es un don inigualable. Ahora, esta gracia o don debemos desearlo y buscarlo, pero además de eso, cuidarlo. Recuerda que hoy puedes estar muy seguro de tu salvación y eso, bueno, David lo dijo, es el gozo de la salvación. Devuélveme el gozo de la salvación. Es una gracia que te da gozo, te hace andar seguro, confiado, humilde y santo. Te hace, provoca todas estas cosas en ti, pero por eso debemos cuidarlo, cuidarlo como se cuida un tesoro muy valioso, porque hay varias causas que lo hacen descender, zarandear, disminuir y a veces hasta suspender. Hay varias causas, por lo tanto debemos cuidarlo. Padre, gracias por la gracia de la seguridad de salvación, por el don, por el regalo de la seguridad de salvación en Cristo Jesús. Gracias. Ahora concédenos valorar, apreciar, buscar, pero también cuidar ese don. Cuidarlo día a día. Concédenos esto en Cristo Jesús. Amén. Bien, los hermanos de la iglesia que están en el equipo de trabajo